Alfonso, pues alguna vez ya nos habías adelantado este libro, La balada del norte, que además trata de tu tierra, de Asturias, aunque llevas viviendo en Angulén desde hace ya unos cuantos años. Sin Sí, embargo, me imagino que, bueno, que no sé si es por la nostalgia de la tierra o por recoger la memoria de lo pasado en las minas en la tierra, lo que te ha llevado a escribir este libro, que te ha llevado bastante tiempo, ¿no? Y mucha documentación. sí. Pues es justo por esas dos razones que acabas de mencionar, ¿no? Por un lado, porque como estoy en Francia, allí en Angulema, ya no tengo esa conexión con Asturias que tenía antes, y a la vez pues quiero hacer este pequeño homenaje y quiero hacer esta reflexión sobre la memoria y sobre la historia y sobre la identidad de los territorios mineros que hoy están en franca decadencia, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de este levantamiento minero del año 1964 en Asturias? Yo creo que fue una cosa histórica general a nivel de todo el país. En Asturias, sobre todo, tiene mucha importancia a nivel de región, a nivel de territorio, porque por primera vez en su historia los mineros fueron capaces de liberarse del yugo al que estaban sometidos, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de los militares, por parte de los patrones, y llegaron incluso a ocupar y destruir la capital, Oviedo, ¿no? Fue una cosa muy dramática, muy violenta, que ha dejado recuerdos muy amargos en toda la región y en toda la sociedad, pero tiene también esa parte que merece ser recordada, ¿no? De evento histórico en el cual durante al menos 2 semanas aquellas personas, aquellos hombres y mujeres se sintieron libres, ¿no? Sí, esto fue en octubre, en concreto en octubre de 1964. Por aquel entonces llegó hasta el general Franco, ¿no? Por las tierras asturianas para acabar con este levantamiento minero. Sí. Y de alguna manera pues fue el antecedente de la Guerra Civil Española. Se dice que es el antecedente de la Guerra Civil Española porque reunía un poco todos los ingredientes de la receta que luego ya se experimentaría en todo el país, ¿no? Que es por un lado la de la polarización tan fuerte de la sociedad con los de arriba y los de abajo a punto de explotar en este conflicto, en este choque que se produciría después. Y además justo por eso, ¿no? Porque Franco fue el que lideró también desde la distancia la ocupación con tropas de África, de los valles mineros y de Asturias, y a esa ocupación siguió una represión muy dura, con cárcel, con torturas, con crímenes que tienen todavía una huella y un recuerdo que perduran a día de hoy. Que perduran a día de hoy. Incluso, bueno, las huelgas mineras, fue famosa también la del año 2013. Quizá ahí en el año 2013 se ha cerrado el ciclo. Pues ahí yo creo que sí que se cierra el ciclo de alguna manera, ¿no? Porque fue una expresión última de fuerza colectiva, de acción colectiva de los mineros, pero mineros quedan muy pocos, la industria del carbón ya está muy menguada, y yo creo que más que pelear por la industria del carbón o más que pelear por las explotaciones mineras, yo creo que aquella gente peleaba por su identidad y por su supervivencia, ¿no? Por la supervivencia de sus hijos, de las generaciones que hoy son jóvenes, que viven allí, que trabajan allí, y que sí es cierto que se puede no estar de acuerdo con el tema del carbón o el tema de esta industria contaminante, sí es cierto que esta gente tiene derecho también a salir adelante, ¿no? Y tiene derecho a un futuro. Y yo creo que eso es lo que se les está negando a día de hoy. ¿Hay nuevas generaciones o ya se acabó? ¿Ya son las últimas o quizá tus padres o tus hermanos mayores son la última generación? Bueno, mi generación ya no estamos ya somos los que ya no bajamos a la mina. Somos la generación de los que hemos podido estudiar carreras superiores, de los que hemos podido aprender idiomas, de los que estamos más preparados, y somos un poco la generación que nos toca emigrar, ¿no? Que nos toca marcharnos, que nos toca buscarnos el futuro fuera, pero hay muchos jóvenes que siguen, que permanecen en Asturias, que están allí peleando por emprender negocios, por trabajar, y yo creo que los de allí y los de aquí sí que tenemos un poco la obligación moral, igual que nuestros padres o nuestros abuelos, de pelear un poco por el futuro de este territorio y de esta sociedad, ¿no? ¿En qué personajes te has basado para escribir La balada del norte? Para escribir y dibujar La balada del norte. Pues son personajes imaginarios, los protagonistas del libro, pero si me he basado en algunos, pues es sobre todo en mineros de hoy, ¿no? Que son muy parecidos. La sociedad minera de los trabajadores del carbón de hoy sigue siendo muy parecida a la de hace 70 o 80 años, ¿no? Porque el trabajo ha cambiado, pero al final la parte humana sigue siendo un trabajo muy duro, muy sacrificado, que requiere de una solidaridad muy fuerte entre los obreros, entre los trabajadores, y el carácter ese que sigue predominando allí en los valles mineros sigue siendo muy especial. De esa gente de hoy, de esos mineros de hoy, yo he cogido muchas cosas, muchas anécdotas, mucha
incluso el lenguaje y la forma de comportarse y de expresarse, ¿no? Y eso lo he reflejado en el libro. Sí, porque has tenido que aprender el lenguaje de los mineros. No solo el de los mineros, sino también el lenguaje un poco asturiano antes de la Guerra Civil. Sí, he hecho un esfuerzo por intentar comprender también el sistema de trabajo dentro de una mina de carbón, cómo ellos nombran ciertas cosas, cómo se comunican entre ellos y cómo funciona una mina de carbón por dentro, ¿no? He hecho el esfuerzo y me han explicado, han intentado, pero es imposible porque al final es un tipo de trabajo tan técnico, tan preciso, tan de día a día y de pequeños detalles bueno, yo creo que al lector sí que puedo intentar enseñarle una pequeña parte y el lector sí que puede entrar en esa atmósfera de las galerías, de las minas de carbón, de las explotaciones, pero es imposible expresarlo todo. Una de las fuentes ha sido un familiar tuyo, tu tío Gilberto. Sí, sí, sí. Es un minero que hasta hace poco menos de 2 años seguía picando carbón y él me ha intentado un poco meter en ese terreno, ¿no? Me ha explicado cómo se entiba, cómo se saca el carbón, cómo funciona una mina, cómo se comunican los trabajadores entre ellos, y de ahí pues yo he sacado material muy interesante y muy valioso para luego ponerlo en la boca de los personajes que yo dibujo. ¿Cómo de dura es la vida de los mineros? Porque si hay un trabajo duro tiene que ser el de la mina. Es un trabajo duro en el sentido de que es muy ingrato porque cuando el trabajador está allí bueno, a nadie le gusta, yo creo. Por eso los mineros no quieren que sus hijos sean mineros, ¿no? Y por eso yo creo que es un trabajo que se desconoce mucho, sobre el que hay muchos prejuicios, sobre el que la gente a veces, incluso en Asturias, en otras zonas de Asturias, desprecia un poco por ignorancia, pero es un trabajo que marca mucho la forma de vivir y la sociedad y que deja unas secuelas muy fuertes después de cuando ya los mineros salen de la mina, su calidad de vida, su forma los años que les quedan no son años que merezca nadie, ¿no? Son años que ya están un poco degradados. ¿Cómo es la cara contraria? Bueno, digo yo que puede ser la cara contraria, la del trabajador minero y la del propietario de la mina. Porque también aparecen los propietarios de la mina en tu álbum. Sí, sí, sí. Bueno, esto es una parte histórica. Aquí en el libro da la impresión de que hay héroes y villanos, ¿no? Da la impresión de que hay personajes malos que son los dueños de las minas y personajes heroicos que son los mineros que luchan contra el patrón. En realidad yo he intentado ser lo más neutro posible y he intentado reflejar una realidad que era así, ¿no? Era así de cruda. El patrón en aquella época tenía sus minas de carbón, tenía su compañía minera, quería sacar el máximo beneficio, quería controlar a sus trabajadores, quería controlar su vida además de su trabajo, y los trabajadores pues querían justo lo contrario, ¿no? Querían sacudirse ese control y querían derribar al patrón, incluso si era posible, dentro de un ambiente y de una sociedad que era muy violenta, ¿no? Y eso es lo que yo he intentado reflejar fielmente. Una sociedad muy violenta. ¿Cómo fue ese abuso de poder, ese descontento que luego cristalizó en esa insurrección de octubre de 1934 en Asturias? Pues Porque Oviedo, por ejemplo, sufrió mucho la ciudad de Oviedo. Sí, sí, sí. La violencia estaba por todas partes, ¿no? Y es verdad que durante la Revolución de Octubre los mineros asediaron la ciudad fue destruida. Hubo una especie de venganza sentimental de los mineros contra la capital y luego, cuando los mineros finalmente fueron derrotados, hubo ese resarcimiento que se cobraron los patronos y los dueños de las minas y las autoridades en la carne de los propios mineros, ¿no? O sea que sí que es verdad que el ambiente de violencia, de conflicto, de choque era constante y es un poco lo que luego pudimos ver en el 36 y que luego pasó durante la Guerra Civil. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo has dibujado y cómo has hecho los textos, el guión de La Balada del Norte en Angoulême, que es en donde vives en los últimos años? Sí, sí, ¿Qué sí. llevas ya 5 años en Angoulême? Casi 6 años llevo en Angoulême. 6 años sí, ya. Sí. Y ha sido bueno, muy interesante. Angoulême, que hay que recordar que es la capital del cómic europeo. Sí, sí. Hay muchos dibujantes de cómic viviendo y trabajando en Angoulême. Yo me fui allí para dibujar Dublinés y allí sigo con otros compañeros dibujantes. Y está muy bien. Yo estoy muy a gusto así porque tengo un pie en Asturias y otro pie ahí en Angoulême, en Francia. Entonces he venido a Asturias, me he documentado, he hablado con gente, he absorbido mucha información y luego tengo mi pequeño taller, mi pequeña mesa de dibujo allí en Francia con tranquilidad, con mucho tiempo libre para dibujar. Sin agobios, y es allí donde ya he podido dar rienda suelta a la parte más creativa, ¿no? Allí he desarrollado el guión, he dibujado un poco los croquis, el storyboard, y allí he dibujado pues este último año este libro para poder terminar a tiempo y que llegara ya a principios de año a las librerías. Sí, porque te ha llevado como 3 años y medio de trabajo. Sí, 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 es un trabajo denso.